Muy bien, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver lo que son la parte de directamente proporcional para poder nosotros tener en cuenta una de las características que podemos encontrar en la parte de las proporciones. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta de que si en un lado incrementa el número, en el otro lado va a incrementar el número. Entonces para poder llegar a comprender esa parte, vamos a hacer el ejercicio número 2 donde dice, en las gráficas siguientes se muestra la relación entre el costo y la cantidad de litros de gasolina comprada y la relación entre el número de kilómetros recorridos por un automóvil y el número de litros consumidos de gasolina. Contesta lo que se pregunta en cada inciso. Entonces, aquí por simple lógica, nosotros nos ponemos a analizar que si nosotros gastamos más gasolina, vamos a tener nosotros más litros de gasolina comprados. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y por ende, también vamos a decir que vamos a viajar nosotros más, ¿sí? Todo eso se le conoce como algo directamente proporcional, porque entre más gasolina gastamos, vamos a tener más litros y vamos a tener también más distancia que vamos a recorrer. Entonces, para eso vamos a responder a las preguntas que nos encuentra en la siguiente página, que es la que tenemos acá. Ahí tenemos la gráfica nuevamente, distancia recorrida y aquí tenemos litros consumidos de gasolina. Va, entonces dice, ¿cuánto cuesta 50 litros de gasolina? Entonces, eso es lo primero que tenemos que llegar a analizar. Muy bien, entonces para poder responder a lo que es esta primera pregunta, ¿cuánto cuestan 50 litros de gasolina? Tenemos que basarnos en la gráfica pasada, que nos decía que 195 quetzales, si lo queremos ver en quetzales, se gastó para lo que es la cantidad de 15 litros. Entonces vamos a utilizar de esta forma, 15 litros a 195. Entonces aquí tenemos que aplicar lo que es la parte de una regla de 3 y decimos que 195 es equivalente a 15 litros. Eso fue lo que se gastó acá. Entonces, para poder responder a la primera pregunta, lo podemos hacer de dos formas. Primero, encontrar cuánto cuesta un litro de gasolina, o si no, directamente hacer lo que es la regla de 3. Recuerden, aquí son litros, aquí son 15 litros lo que nos costó, y 195, imaginemos que son quetzales, 195 quetzales. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto cuestan 50 litros de gasolina? Entonces recuerden, si hacemos una regla de 3, también aquí nos quedaría lo que son 50 en esta parte, y aquí nos quedaría lo que es X. Entonces nosotros sabemos que para esta parte tenemos que multiplicar cruzado de esta forma y lo tenemos que dividir por el 15 que está acá. Entonces hacemos para despejar X y decimos 195 quetzales multiplicado 50, todo eso dividido 15. Aquí estamos acá. Y ese resultado es igual a decir, el resultado acá me da a mí lo que es 650. Recuerden, esos 650 tenemos que colocar nosotros la magnitud o el valor que nos estamos haciendo referencia. Como aquí dice, ¿cuánto cuesta 50 litros? Entonces la respuesta aquí debería de ser 650 quetzales, porque eso es lo que estamos gastando para poder llegar a la conclusión de esto. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, en el inciso B nos está pasando a lo que es dólares, pero imaginemos que todavía seguimos con quetzales, así que vamos a admitir que no son dólares, son quetzales. Dice. Si pagas 455 quetzales, ¿cuántos litros de gasolina compraste? Ahora va a ser viceversa, ¿sí? Ahora nos está diciendo que yo pagué 455 y la pregunta es los litros que yo necesito. Entonces seguimos con la parte de la proporción de la regla de 3. Es por eso que la regla de 3 pues, realmente también es muy importante que dominemos desde el inicio, porque es algo que nos va a estar sirviendo de siempre. Entonces ponemos aquí 195, es equivalente a 15 litros. Entonces voy a colocar aquí la Q de quetzales y la L de litros, aquí de esta forma. Y luego de eso, pues necesitamos colocar nosotros el valor que corresponde, que son 455. Recuerden que aquí, como son quetzales, 455 tendría que estar en el lado izquierdo. Y la pregunta es, ¿cuántos litros? Incluso, ustedes pueden tomar eso como pista, porque aquí nos preguntan litros, entonces X tiene que estar abajo de litros. Y decimos entonces que X es igual a la multiplicación cruzada, 455 multiplicado 15
dividido 195. Entonces eso es lo que estamos realizando ahorita, y eso es equivalente a 35. 35 sería aquí nuestra respuesta, y entonces ustedes saben que la respuesta aquí sería 35 litros. Bien, aquí lo tenemos de esta forma. Muy bien, entonces para los incisos C nos pregunta ¿cuántos kilómetros puede recorrer tu automóvil con 50 litros de gasolina? Entonces para el inciso C vamos a trabajar nosotros con lo que es esta gráfica que podemos ver en esta página de acá. Entonces, como ya tenemos estos primeros pedazos, lo vamos a eliminar y vamos a hacer el análisis con respecto a lo que es esta gráfica. Nos dice que 320 kilómetros, recuerden que es acá, 320, estamos hablando de los kilómetros que se recorrió, 320 kilómetros, se gastaron lo que son 40 litros de gasolina. Entonces aquí se gastó 40 litros de gasolina. Va. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis de cuánto se hubiera gastado, si son 50 litros, entonces el dato que nos da son litros, entonces aquí tendríamos que colocar litros, 50 litros, y la pregunta es cuánto se recorre, así que aquí tendríamos X y volvemos a hacer lo mismo. X es igual a la multiplicación cruzada de 320 multiplicado 50 dividido 40, y eso es equivalente a 400, sería aquí nuestra respuesta, son 400 kilómetros, se recuerda, siempre colocar lo que es la magnitud que estamos trabajando, 400 kilómetros. En la última, profe, donde yo tenía duda. Luego nos pasamos a lo que es el inciso D, y el inciso D nos dice, si tu auto recorre 480 kilómetros, ¿cuál es el costo por concepto de gasolina? Va, pero de la misma forma, primero tenemos que encontrar, con respecto a esta parte, cuánto fue los litros que se consumieron, ¿sí? Entonces, si sabemos que 320 se consumieron 40 litros, entonces seguimos con ese análisis. 320 kilómetros se gastaron 40 litros. Aquí se gastaron 40 litros. Muy bien. Entonces, aquí nos dice, si tu auto recorre 480 kilómetros, quiere decir que este automóvil recorrió esos 480 kilómetros, recuerden que están kilómetros, pero la pregunta es, ¿cuál es el costo de gasolina? Pero recuerden, primero tenemos que saber cuántos litros se consumieron, porque no nada más puedo decir, tal número, no, primero tengo que saber cuántos litros se consumieron, entonces la X sigue permaneciendo acá, pero esta X no me va a ser la respuesta, sino que todavía la voy a tener que seguir trabajando. Multiplicamos cruzado, sería 480 multiplicado 40 dividido 320. ¿Cuánto nos da eso de resultado? Entonces la respuesta aquí me salió 60 litros, ¿sí? Pero recuerden que primero tenemos que calcular cuántos litros se gastaron, porque no nada más puedo calcular un costo si no sé ni cuántos litros estoy gastando. Entonces ahorita ya sé que son 60 litros lo que se gastaron. Entonces, pero para eso tengo que recordarme también de la gráfica anterior para poder llegar a analizar el costo. Y en la gráfica anterior nos decía que 195 gastamos por 15 litros. Entonces acá voy a decir entonces, acá en esta parte, voy a decir que 195 se gasta por 15 litros. Volvemos a hacer el mismo análisis aquí por 15 litros. Recuerden que aquí son litros y aquí son lo de quetzales. Y la pregunta es, ¿cuánto gasto de 60 litros? Entonces el 60 lo colocaría acá y la X colocaría acá. Y pues volvemos a aplicar lo que es la parte de la regla de 3 que nos dice que X va a ser igual a la multiplicación de 195, porque recuerden que es cruzado siempre, multiplicado 60. Y todo eso dividido 15, que es el que nos encuentra en la parte de acá. Entonces el costo va a ser igual a, entonces aquí el resultado sería 780 quetzales, recuerden. Ahí decía en dólares, pero dejémoslo nosotros en quetzales. 780 quetzales. Hasta cara la gasolina, profe.